Estamos celebrando, como ustedes saben, 28 de noviembre en mi Panamá y traemos entonces hoy un historiador. Él nos va a contar sobre los acontecimientos del 28 de noviembre de 1821. Edgar Ehrman en la cocina de Ají. Bienvenido. Gracias, gracias a ustedes por invitarme y abrir un espacio para la historia. Generalmente en programas juveniles como este, la historia no tiene mucho espacio porque la historia siempre ha sido vista como un poco aburrida, llena de fechas. Pero si tú le das la vuelta, te das cuenta que sin historia no podemos vivir. Si supiera que esa era mi materia favorita en la escuela. No puede ser. Me encanta la historia. Y vamos a hablar precisamente, mucha gente confunde los términos de independencia y separación en cuanto al 28 de noviembre, en donde nos independizamos o nos separamos de España. Ok, nos independizamos de España. Hoy hay una discusión filológica sobre si al 3 todavía se le puede llamar separación, o algunos prefieren que le llamen independencia. Pero vamos a concentrarnos en el 28. El 28 sí es netamente la independencia. ¿Por qué? Porque nosotros éramos una colonia de España, exactamente. España había tomado a través de un proceso de conquista violento, del cual no se habla mucho, todo el continente americano. Y nosotros sí logramos una independencia. Te digo así de manera bastante puntual, fíjate. El tema de la independencia es un proceso bastante largo, y alguna gente me pregunta, pero bueno, ¿por qué se dan las independencias? Por un asunto tan sencillo, pudiese ser la base, es que la colonia española estableció un sistema en donde los ciudadanos que nacían en América, aunque tuvieran los ojos rubios, el cabello rubio y los dientes rubios, como dice Rubén Blades en Liz y Helena, si nacías en América, eras un ciudadano de segunda categoría, eras criollo. Entonces, eso fue creando a través del tiempo un resentimiento en ese sector que, digo, muchos de ellos eran grandes hacendados, dueños de minas, grandes comerciantes, gente de mucho dinero, pero no podían acceder a los más altos cargos políticos ni clericales. En España. No, en América. En América. Por haber nacido en América. Entonces, pero a los españoles sí les gustaban nuestros oros y todas nuestras riquezas. Y la India, Erika, y las sobre Indias. todo, exacto. ¿no? Entonces, todos los altos funcionarios tenían que venir directamente de España. Entonces, eso va creando por un lado va creando una identidad en lo que históricamente hablamos el criollo, ¿no? Es decir, el nacido en América, particularmente en el caso de Panamá que estamos viendo. Y aparte de eso, va también creando un resentimiento. Por supuesto, un resentimiento social. Así es, y porque no puede tampoco tener el control absoluto de la economía. Entonces, ese fenómeno, si tú lo juntas con lo que a finales del 17 está pasando en el mundo, tenemos la Revolución Estadounidense, tenemos la Revolución Francesa, todos esos cambios sociales van haciendo eco en América, y los criollos de América van acogiendo la idea de romper los lazos con España. En el caso particular de nosotros, hoy 28, hace 195 años, se da la ruptura en Panamá. ¿Qué grupos generaron, o cuáles fueron los primeros grupos que generaron como esta idea de independizarnos de la madre patria? Excelente pregunta, porque eso nos lleva al 10 que ya pasó, pero va ligado con el 28. Fíjate, son los comerciantes panameños, los comerciantes de San Felipe. Recordemos que la oligarquía sanfelipeña es realmente la que tiene el control, la que está teniendo todo el control del mercado fundamentalmente y del comercio. Y ellos están gestando desde hace un buen tiempo la idea de buscar mejores días. Pero mira, es importante ir un poquito atrás, y eso es lo que pasa con la historia. Que siempre se remonta atrás, porque si no, no se entiende por qué se da el hecho. Los ismeños no apoyaron inmediatamente la independencia. Un dato curioso, Panamá es uno de los últimos países que públicamente se declara a favor de la causa de la independencia. ¿Por qué? Porque en Panamá, en la estructura social del comerciante de San Felipe, se impregnó la idea de que la feria, el comercio daba mucho dinero, pero cuando se cancelaron la famosa feria de Portobelo, el comercio se fue a pique. Panamá, la economía se vino abajo, muchas familias ricas se fueron, y las familias que quedaron siempre trataron de buscar cómo volver
a restaurar ese modelo económico Claro. que hasta el día de hoy es nuestro modelo, el modelo transitista fundamentalmente. ¿Y qué sucedió? Eso no le fue tan fácil y pasaron muchos años en donde la economía estaba en el suelo y Panamá trataba de negociar con España para que España, la corona, le diera algunas concesiones para el comercio libre y lo logra. ¿Por qué? Porque España está viviendo una situación difícil, está en guerra constantemente contra Inglaterra, es invadida por Napoleón, Claro. y en ese contexto España le cede a Panamá una serie de beneficios y de privilegios y Panamá puede hacer mucho comercio. Y no solamente hace comercio, sino que se dedica mucho al contrabando. Y por los españoles precisamente, es que nuestro istmo fue atacado muchas veces, como se sabe que se dio en Portobelo, que se daba en la ciudad de Panamá como tal. Entonces, ¿cómo Panamá se sentía de repente para ese momento amenazada o insegura también porque pertenecía a España, supongo, y con los diversos ataques también? Bueno, sí, es que precisamente los ataques fueron lo que llevaron al traste la ruta de tránsito. La corona vio que era demasiado peligroso la ruta de tránsito y decidió cancelarla. Y eso es lo que lleva a la economía al piso y los ismeños buscan desesperadamente concesiones a la corona. Cuando lo logran, algo que muchas veces no se dice. Y puedo poner un ají chombo, se puede poner un ají chombo. Dele, Se con puede. ganas. Este es el programa para eso. Para eso, bueno, una de las cosas que no se dicen en los textos de historia es que nuestros próceres, nuestros líderes, renegaron de la causa de Bolívar y con dinero apoyaron a la corona española en contra de los revolucionarios independentistas. Wow. Se hicieron teletones, por decirlo de alguna manera. unas Se vacas. hicieron grandes recolectas y se enviaron soldados, se le dio dinero, Claro. todo en contra. Y algo que mucha gente tampoco sabe, se declaran públicamente fidelísimos vasallos de la corona española. ¿Por qué? Porque en este momento la corona le está dando una serie de beneficios y volvieron a vivir la Dolce Vita. Dígame. Le iba a preguntar, ¿cómo entonces hace este grupo de panameños ya? Ajá. O sea, bueno, no panameños, pero bueno, nacidos en América, Sí. para organizarse y enfrentarse contra un poder tan eminente como lo tenía en este caso España? Bien, en el caso de Panamá... ¿Dónde salieron las Sí. armas? ¿Dónde salieron todas las cosas? Para poder, o sea, hubo enfrentamientos así de tiroteos, cosas. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Excelente. ¿Y cuándo entonces decidieron que bueno, ya nos independizamos? Ahora sí, bye bye españoles. Excelente pregunta. Cuando España le quita esta serie de privilegios y de concesiones por una reorganización en España, los ismeños ya se habían acostumbrado nuevamente A la buena vida. riqueza, a la buena vida. Claro. Y entonces el discurso cambia. Y ahora el discurso que en un momento era somos fieles vasallos de la corona, ahora el discurso es totalmente contrario. Nada más basta ver los escritos de Mariano Arosemena, uno de los grandes teóricos de la época. Claro. Casualmente nuestro pensamiento hoy Así es. va Bueno, por la Mariano línea de Mariano Arosemena Arosemena. es el que estructura en primer lugar el discurso a favor de la corona y luego en contra de la corona. Pero ¿qué sucede? Se adelantan los santeños. Algo que no Ahí esperaban viene los la cosa. capitalinos. Sí, usted me hace una pregunta puntual. ¿Cómo se dio? En el caso de Panamá, los santeños se adelantan Desde el el 10 10, claro, el 10. y hacen una declaratoria de independencia. Entonces, y no solamente de España, algo que mucha gente no sabe, que en la misma acta de independencia de la Villa de los Santos se declara la independencia de Panamá. Y sí, y los santeños no solamente declaran, sí, los santeños no solamente declaran su independencia Diego, de de América, España, de España, sino también De de Panamá. Panamá. Ellos Pero ¿cómo se dio gozados. eso? Porque yo tengo entendido que después que Rufino Alfaro hace el grito de independencia, se emanciparon otros pueblos como Penonomé, Natá. Bien, se suman o muestran su apoyo Ok. a la causa Revolucionaria. expresada por los santeños. Pero esto es interesante, San Felipe no iba a permitir que fuesen, y usted puede encontrar una cantidad de escritos en donde San Felipe, don Mariano, menosprecia el movimiento del 10 y lo considera, por decirlo menos acá en televisión, como un movimiento irregular. Digo, porque el problema es que San Felipe es lo que hoy sería la yeyesada, pues, Claro. y no iban a permitir que una horda de campesinos fueran los que estuviesen el privilegio liderizando. de liderizar la independencia. Entonces, Lo subestimaron. por completo, a pesar de que había interconexión entre los grupos
poderosos del interior y los grupos citadinos, San Felipe jamás iba a permitir que fuese el interior el que se llevara el privilegio de declarar independencia. Y es por eso que se organiza y el 28 de noviembre, hace un día como hoy, hace 195 años, San Felipe declara entonces la independencia y declara que lo que se ha dado allá en la Villa de los Santos es un grito. Okay. Es una declaratoria, pero la independencia es la del 28. Enfrentamientos. Para nada. ¿Puedo poner otro ají chombo? Ajá. ¿Me permite? Todos los ajíes. Esto sí Todos está los ajíes bueno. chombo. Otra cosa ¿Cómo que... que no? Y entonces los españoles se dieron así de fácil. Bueno, esto a veces no se enseña muy bien, pero fíjate, el mismo Justo Arosemena, en uno de sus escritos, dice que la intriga y el oro suplantaron la guerra y el cañón. No, aquí no hubo guerra alguna, no hubo ningún conflicto. Claro, en este caso particular, suena duro decirlo. Suena duro, pero los compramos Pero por es el cierto, oro, ¿no? Se sobornó, los historiadores más serios han aceptado el término, se sobornó a los líderes militares porque, ¿qué sucedió? Uno de los líderes principales, que sí era español, Juan de la Cruz Murgión, se va a Ecuador a sofocar una rebelión y entonces queda acá en Panamá un líder pues militar que ya, o sea que sí había nacido en Panamá y fue más fácil conversar con ellos. Y al resto de los militares se les pagó porque se les debía, tenían como 2 meses que no cobraban. Y Como los maestros actualmente. Como los maestros actualmente. Eso se puso fea. Y se les pagó, sí, se les pagó Claro. y se negoció. Esa era parte, es que esa es la característica de nuestros líderes. Son comerciantes. Claro. No, y eso mucha gente quizás lo ve muy negativo. Yo en la historia he aprendido que la historia son procesos Claro. y que los historiadores no tenemos por qué estar juzgando. Tenemos que investigar de la manera más seria y decir aquí están los hechos. Pero sí ser objetivo, porque hay muchas leyendas Claro. rosaditas, Romántica. románticas, que están lejos de la realidad de los documentos y de las fuentes primarias. Y corríjame si me equivoco, España gusto. no tenía tanto poder como nosotros pensamos, porque si no me equivoco estaba Gran Bretaña versus España en ese momento, en algún momento en una guerra, y si no me equivoco España en Portobelo, creo que fue que leí cuando estuve visitando Portobelo, en algún momento ellos tuvieron que dividir sus tropas porque ya no aguantaban más el poder y de todos los ataques que le estaba cayendo. Usted No es que está- ellos estaban no. realmente en el poder como pensamos. Usted está en lo cierto. Mire, ya para este momento España está muy debilitada. España, Perfecto. y mira, y usted introduce, lástima, yo sé que en televisión el tiempo, es corto. Uno quisiera decir, Exacto, uno quisiera decir 1.000.000 de cosas en la historia. Pero es importante lo que usted menciona, porque Inglaterra es quien está detrás de la mayoría de los movimientos independentistas. Y nuestros países nacieron pobres. Viendo un poquito qué pasó después de ese 28. Nuestros países nacieron pobres y nacieron endeudados porque es Inglaterra el que está financiando en gran parte los procesos independentistas y luego Inglaterra, cuando comienzan los nuevos estados nacionales en América Latina, es Inglaterra la que está dando el dinero para que se construyan los ferrocarriles, las ciudades, y se va quedando con las plantaciones, se va quedando con los mejores negocios. Es decir, salimos del control colonial de España y entramos en el control económico de Inglaterra. Y esa es la parte que no fundamentalmente. mencionamos, pero también forma parte de nuestra historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes Germán. por invitarnos. ¿Dónde puede de repente la gente contactarse contigo para tener más información? Bueno, no estoy en la farándula. No, pero no importa, usted debe Está tener... bien. Un correo, sí, mi correo, Claro. bueno, en la Universidad de Panamá, también en otras universidades, y Claro que pudiera sí. dejar el correo. Claro, permítanos su correo electrónico. Ok, es fácil, de profesor y el nombre, edgarherman@gmail.com. Así es, yo creo que a todos en algún momento nos falta un poquito de historia y gente Sin como lugar a usted, duda. hay pocas que se la saben ver de arriba abajo. Pero si tú y yo hubieses estado en el salón de profesor, fuésemos las Ajá. alumnas que se sientan adelante y Las mejores a eche cuento, preguntar. nos Así es. encanta la historia.